Días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Es una nueva entrega de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 11 de febrero del año 2023. Vamos a empezar con inseguridad pública. Una enfermera de la Mutualista Universal denunció una violación grupal. Ella había concurrido a un asado en la casa de algún compañero de trabajo y allí fue donde ocurrieron estos hechos tan reprobables. La mutualista separó a los culpables de esta situación, culpables ante el buen entendimiento, no aún ante la justicia, que lógicamente tiene que hacer todo un procesamiento que toma su tiempo. Muy bien, los separó de la función de atención al público, los tiene en otras tareas, dado que la mutualista, sin una causa judicial, todavía no puede tomar otras medidas. Bueno, vamos ahora a el tema recurrente, el caso Astesiano y qué cosas nuevas nos ha traído. Bueno, tenemos por un lado que hay muchas cosas. Por un lado, la dirección de la Guardia Republicana en ciertos momentos dispuso de personal para asignarlo a tareas que pedía Astesiano. ¡Tarán! Bueno, por otro lado, hubo un policía que compartió los contactos de docentes y también de estudiantes del Liceo 41 de Montevideo y pidió que esos números se intervinieran porque, según él, estaban haciendo una tarea de adoctrinamiento por parte de docentes que eran comunistas y feministas, algo así como el diablo en persona, y los chicos que, según el audio, tenían esas cabecitas que son de la gente de la periferia, de los cantes, que no pueden pensar bien. Entonces, ya no se sabe cuál es peor de todas las cosas que dijo, pero bueno, lo cierto es que salieron esos audios. Ese policía fue identificado, fue removido de las tareas que cumplía, que eran charán charán, de custodio de la calle Pou, una vez más. Muy bien. Lo cierto es que esta situación llevó a que la gente de ADES, o sea, el Sindicato de Secundaria de Montevideo, rechazara estos acontecimientos de espionaje contra estudiantes y docentes y alertara de las graves consecuencias psicológicas que este tipo de cosas tienen con respecto a las personas investigadas y todos los demás que se desarrollan en su actividad también como docentes. Pero además, también el presidente del CODICEN, de derecha, Robert Silva, Partido Colorado, coalición de gobierno, dijo que es repudiable lo que significa este proceso de escucha telefónica. La fiscal Fossati, que es la que tiene a cargo el cargo Astesiano, dijo que los asuntos, los descargos que realizó la gente de la Cancillería sobre el tema de los pasaportes, con lo que esto empezó, no están para nada en línea con lo que marca la ley. Como consecuencia del caso Astesiano, el gobierno removió al director y al subdirector de policía, Diego Fernández y Jorge Berriel, respectivamente. Berriel había dicho en su momento que él actuó bajo órdenes de Larrañaga. Claro, le encajó el fato al muerto que no puede venir a defenderse. ¡Qué tipo poco respetuoso! También antes había renunciado Héctor Ferreira, con lo cual los tres principales de la policía puestos por este gobierno, se fueron los tres. Le descabezaron la policía al gobierno del Partido Nacional. Tenemos por otro lado que también hubieron quejas que decían que la información salía gradualmente como parte de un plan macabro que estaba estipulado para dañar al gobierno. Bueno, de Fiscalía dijeron que ahí no hay pérdida de información, pero que la información esta no es privada,
es una información, la del caso Astesiano, que tienen que dársela a la defensa de Astesiano y a la defensa de otras personas que han sido investigadas, cuestionadas, etc. Y por lo tanto hay un montón de gente que maneja la información y que no es raro que llegue, por lo tanto, a la prensa. También Astesiano aparentemente intermediaba entre la presidenta del principal sindicato policial, Patricia Rodríguez, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Hay dos sindicatos policiales. Uno es la Unión de Sindicatos Policiales, en el que está esta mujer, Rodríguez, y el otro es la Coordinadora de Sindicatos Policiales, que totalmente se deslinda de Patricia Rodríguez y de Astesiano. Tenemos, por otro lado, dentro de Inseguridad Pública, que había un fallo que había sido apelado porque el Ministerio del Interior había sido obligado a informar de los procedimientos policiales. El Ministerio apeló, bueno, el Tribunal de Alzada, el que falla cuando se apela, dijo que sí, que el Ministerio del Interior tiene la obligación de informar los procedimientos policiales, cosa que está muy bien. También en Inseguridad Pública entra el tema de que en lo que va del año hubieron 9 muertes por ahogamiento, que viene a ser más o menos la misma cantidad que todos los muertos por ahogamiento en el correr de la temporada pasada. Vamos ahora a noticias de política y vamos a empezar con lo que está directamente relacionado con lo anterior. Luis Lacalle Pou los periodistas le preguntaron por el tema Astesiano y él dijo, ¿y yo qué tengo que ver? A ver, para un poquito, vos lo nombraste custodio. Él dice que vos le diste alas, que él era un dirigente político importante, pero encima sos el presidente de la República, no podés ser, como dijo Argimón de Astesiano, un perejil. Vos tenés que manejar al equipo que tenés alrededor. Sos responsable de la gente que pusiste a tu alrededor. Sos responsable de que alguien use el cuarto piso de la torre ejecutiva para hacer una mafia. Bueno, no puede lavarse las manos tan alegremente. De repente, acá hay una cuestión importante. Hay gente en las redes sociales, sobre todo, pero también en otros medios, que están reclamando la renuncia de Lacalle Pou. Hay gente que está reclamando que se vaya ahora a un juicio político de Lacalle Pou. Bueno, y también están pidiendo elecciones anticipadas o cosas así. Vamos a aclarar un par de tantos. Primero, en Uruguay no existen las elecciones anticipadas. Lo que podría existir es un juicio político. Si hay un juicio político, el presidente puede ser destituido y la vicepresidente va a su lugar y continúa allí hasta que termina todo el periodo. No hay nunca elecciones anticipadas. Si la vicepresidenta es hallada culpable, pasa a la primer titular de la lista más votada del partido más votado del Senado, o sea, Graciela Bianchi. Si así siguieran, seguirían pasando cada uno de los que hayan sido electos por la lista más votada, por la segunda lista más votada, etcétera, etcétera. O sea que no hay nunca elecciones anticipadas. Ahora, hay gente que dice, bueno, que renuncie. El punto es, delito no se ha logrado probar. Eso tiene que ver con que para que se pruebe un delito tiene que haber un dictamen judicial y todavía estamos en la fase en que la fiscal está investigando. ¿Puede haber algún delito? Se va a saber más adelante. Lo que sí hay ahora, en este momento, es responsabilidad política. El presidente es políticamente responsable de lo que pasa, por lo menos en la torre ejecutiva, por lo menos con la gente que él nombró como custodia. Entonces, Lacalle Pou tiene una responsabilidad política que debería asumir. Ya llegará el momento en que nuestros representantes políticos, cuando todo el caso judicialmente se haya solventado, dirán, bueno, hay o no que hacerle un juicio político al presidente de la República para destituirlo si fuera necesario. Nunca para que renuncie. En Uruguay, si vos llegás a tener alguna culpa, sos de un partido tradicional y renunciaste a un cargo, en la próxima elección salís diputado o senador, sos inimputable y viva la pepa.
Así que no, si se tiene que ir, hay que sacarlo mediante las herramientas constitucionales que disponemos, cuando todo el caso se haya solventado a nivel judicial. ¿Por qué? Porque obrar rápido no es sinónimo de obrar mejor. Hay momentos en la vida y hay momentos en la historia de los pueblos en los que es importante obrar rápido. Por ejemplo, cuando se está en una instancia revolucionaria o pre-revolucionaria. En Uruguay hoy en día no estamos ni en una instancia revolucionaria ni pre-revolucionaria, para nada. Entonces, apurarse hoy en día es simplemente regalarse y poner en riesgo los procesos de avance que de forma paulatina se concentran y se consolidan mejor. Sigamos. Tenemos que también la calle Pou estuvo señalando que hay dos medios de prensa que son los que están largando las noticias de Astesiano, señalando a medios de izquierda probablemente. Él no dijo cuáles. Entonces, la Asociación de la Prensa salió a decir que esto es una injerencia indebida del Poder Ejecutivo sobre la libertad de prensa, y tienen razón. En Parque del Plata, mucho antes que todo esto, en otro tema distinto, el domingo pasado, hubo un acto multitudinario donde se puso el énfasis en la necesidad de trabajar para ganar y en la unidad frente amplista. La gente de la noticia política. La otra noticia política, aparte de esto de la calle Pou, importante en esta semana, es que la gente de Cabildo Abierto se encontró con una separación. Ya hace tiempo venía yo comentándoles cómo habían rupturas, distancias dentro de la gente de Cabildo Abierto, casi desde que empezaron en el gobierno. Bueno, finalmente, viendo que en las encuestas los números le dan mal y que calculan que no van a salir diputados, el diputado Lust decidió separarse de Cabildo Abierto para, según palabras de él, crear un partido ecologista. Claro, él está calculando la ruina del partido de Vega, la ruina del partido de Salle, y dice: yo si saco estos votos y aquellos, podría llegar a tener un perfil y llegar a salir diputado de nuevo. Es un hombre astuto, sin duda alguna. Por otro lado, Cabildo Abierto no está muy de acuerdo con la reforma de la Seguridad Social, porque hay gente de Cabildo que indica que si esta reforma se vota en este periodo, que es lo que quiere el gobierno, entonces lo que va a pasar es que le van a estar sirviendo en bandeja las elecciones a la izquierda. Entonces no quieren hacerlo. No es un tema de principios, es un tema de oportunidad política. Y la verdad, tienen razón. Si esta reforma sale, o sea, yo creo que en este momento ya estamos mejor para ganar incluso el balotaje, pero si esta reforma sale, es tan malo para el país, es tan malo para el pueblo, que mucho más vamos a estar con la victoria, con media victoria en el bolsillo. Ojo, si no se sale, si no se trabaja, si no se milita, se pierde. Hay que hacer todo eso también. Muy bien. Decía que Blancos y también los independientes, Ministerio de Trabajo, Mieres, están presionando para que se vote la reforma, porque lo ven como una forma de demostrar: logramos lo que queríamos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y finalmente, una noticia que uno a veces piensa que es una noticia de humor, pero no. El ministro Heber dice que los cambios policiales que tienen que ver con el mamarracho que están pasando por el caso Astesiano fueron para consolidar los éxitos de la política de seguridad de este gobierno. En materia de economía, tenemos que la venta de vehículos 0 kilómetros aumentó un 16%. Esto es un dato muy coherente con el incremento de la ganancia que tienen permanentemente las clases dominantes en Uruguay durante todo este gobierno. La gente que tiene mucha plata tiene cada vez más plata, mientras que todo el resto, todo el pueblo, todos los trabajadores, cada vez tenemos menos plata en nuestro bolsillo. Por otro lado, los pedidos de residencia de argentinos cayeron un 42%. ¿Se acuerdan que este gobierno apuntaba a que viniera gente de mucho dinero de Argentina? Claro, gente de Argentina que pensaba: podemos hacer las tales jodas con los blancos acá, de la misma manera que le hicimos con Macri allá. Ahora en Argentina están los peronistas y ya están viendo que en Uruguay probablemente gane el Frente Amplio, ¿y para qué se van a quedar acá? Esa es la inmigración que no sirve. ¿Cuál es la que sirve? La de la gente que viene a laburar, la de los trabajadores, vengan del Caribe, vengan de África, vengan de donde vengan, la gente que viene a trabajar como antes vinieron los gallegos, los judíos, los italianos, los vascos, todos. Bueno,
gente que venga a trabajar, no gente que venga a casitas caras porque tienen mucho dinero. Bueno, noticias sindicales muy importante. El PIT-CNT finalmente, después de varios años, marcó un paro solamente de mujeres para el 8 de marzo. Cada sindicato tiene que instrumentar de qué manera van a combinar las condiciones para ese paro. Yo en primer momento cuando leí la cartelería lo interpreté mal. Pensé que dejaba librado a que cada sindicato definiera si era o no de mujeres. No, es otro el concepto y me alegro mucho de que mi suspicacia no estuviera acertada. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con diversidad. Tenemos que la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Trans y No Binarias de Paysandú repudió una agresión que se hizo contra una militante feminista en una marcha que ocurrió en Paysandú, donde se la acusó de adoctrinar niños. Esta mujer dijo: los niños estaban con sus padres, no estaban conmigo. Y el tema es que obviamente los políticos oficialistas lo que buscan es criminalizar a esta compañera feminista, como buscan criminalizar a todo lo que tiene que ver con género, todo lo que tiene que ver con feminismo y todo lo que tiene que ver con la izquierda en general. Siempre hay que recordar una cosa: lo que hoy entendemos como izquierda surgió del feminismo, fue primero el feminismo y de ahí nació la izquierda. En el siglo XIX ya surge la izquierda, pero el feminismo ya estaba ahí desde el siglo XVIII. Muy bien, tenemos por otro lado que antes de la noche de las llamadas hubo también un desfile de mujeres y disidencias que marchaban en contra de la violencia de género en el Candombe. También en cuestiones que tienen que ver con género, la Intendencia de Maldonado, tal vez recuerden que había creado unos talleres en contra de las mujeres victimarias, claro, aprovechando la volada de un caso horrible que ocurrió en Argentina. Esta gente trata de son las mujeres, son las culpables de todo. Bien, entonces fue tan disparatado que hasta la directora de InMujeres, que es gente de la coalición, les tuvo que decir: no, aflójenle un poco, saquen esto. Y bueno, esto fue suspendido y suponemos razonablemente que nunca va a tener lugar. Bueno, noticias que tienen que ver con ambiente. El intendente de Canelones, Yamandu Orsi, denunció un desvío de un afluente al río Santa Lucía. Hay una industria arenera que estaba realizando una explotación ilegal y también haciendo movimientos de tierras y destruyendo monte nativo. El Ministerio de Industria, Energía y Minería tomó cartas en el asunto y clausuró lo que se estaba haciendo y multó a la empresa. El Ministerio de Industria tiene 4 personas para inspeccionar todo el territorio del Uruguay en lo que tiene que ver con hidrografía, esto es, todas las cañadas, arroyos, ríos, lagunas, lagos, todo. 4 para un país entero. ¿Por qué no tiene más? Y porque el presupuesto que le da el gobierno no da para más. Bueno, esto es una de las cosas que deben cambiarse, obviamente, porque hizo muy bien Orsi en denunciarlo. Hubo alguna gente que sacó una bandera bárbara con que si Orsi había dicho que era el río Santa Lucía y no era el Santa Lucía, era un afluente del arroyo Vejigas. ¿En dónde era? Es lo de menos. Era la cuenca del río Santa Lucía, la cuenca que nutre de agua a la población de Montevideo y que tiene que ver con una enorme zona rural que necesita el agua en este entorno actual de sequía. Otra cosa más, después vamos a hablar de la sequía. Bodegas Rosés fumigó con un insecticida que está prohibido desde el año 2009, causando una enorme mortandad de abejas en el departamento de Canelones. Y bueno, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo multó por incumplir las normas. Los apicultores reclaman que el castigo sea aún mayor para evitar que esta gente vuelva a repetir una y otra vez. Total, pagamos unos pesos. Bueno, en fin, es grave que haya gente que se siente impune de fumigar con cualquier producto no permitido. La sequía. Bueno, la OCE determinó que la sequía está muy grave. En Montevideo, a principios de la semana, quedaba agua para 30 días. En la costa de Canelones, en la zona que se alimenta de la Laguna del Cisne, o sea,
Costa de Oro, Neptunia, Pinamar, Salinas, Parque del Plata, toda esa zona, tenían para 15 días de agua. Donde yo vivo, el municipio de La Floresta, no sé para cuánto tendremos, porque en realidad no sé acá de dónde viene el agua, pero lo cierto es que es una situación muy grave. Es una situación planetaria. Sí, el fenómeno de la Niña ocurre en el Océano Pacífico y afecta a todo el planeta. Hay lugares como a nosotros que nos da sequía, hay otros lugares del mundo donde les da inundaciones y cosas por el estilo. Cuando viene el Niño, nosotros tenemos inundaciones y otros países tienen sequías. Lo cierto es que como hay un fenómeno planetario, el calentamiento global, entonces los fenómenos La Niña y el Niño van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Estamos en el tercer año continuo de fenómeno de La Niña, por lo cual la sequía es ya muy, pero muy grave. Entonces, la OCE prohibió que se utilice el agua en lavar autos, lavar veredas, regar jardines, llenar piscinas, jugar con... No. Esas cosas ahora no deben hacerse, pero por favor, los invito a pensar, incluso si no hubiera esta situación, si uno está en la costa y tiene la playa ahí nomás, de repente a 200 metros, de repente a 1 kilómetro, que casi se baja en un rato 1 kilómetro caminando, ¿está? ¿Para qué vas a tener una piscina en tu casa? ¿Está? ¿Para qué vas a lavar el auto? Que, bueno, en realidad yo creo que lo mejor es andar en transporte público, pero no lo laves cuando hay un problema hídrico, ¿está? Pero la piscina nunca tiene sentido. Y si vas a tener un jardín y lo querés regar, regalo a mano, porque esos sistemas de aspersores automáticos desperdician enormemente la cantidad de agua que sería necesaria. Así que, por favor, conciencia no, una acción efectiva para cuidar el agua, y recuerden que el agua no es un recurso infinito. El agua dulce es un recurso finito en el planeta Tierra. Finalmente, en materia de salud, hubo un aumento significativo desde el año 2020 de los casos de sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, pero la están identificando en los niños que nacen con signos de sífilis porque les fue transmitido durante el embarazo por sus madres. La sífilis es una enfermedad que es tratable. No estamos en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX o principios del siglo XX. La sífilis se trata con antibióticos, se cura. Entonces, háganse revisar, tengan análisis frecuentes de su aparato, de su salud sexual, porque es muy importante. En general se habla de la importancia de los análisis para el VIH-Sida, sin duda, pero también para la sífilis, gonorrea, clamidia, todos los distintos elementos que se transmiten por transmisión sexual. Es importante revisarse porque es muy lindo tener una actividad sexual variada, sin duda alguna. Yo no soy para nada esa gente que va señalando, culpa de como dicen los del Opus Dei, si fueras totalmente célibe no te pasa nada. Mentira. Bueno, lo cierto es que lo que sí implica, si querés disfrutar, ser responsable. ¿Cómo sos responsable? Periódicamente tenés que hacerte análisis para saber que estás bien. Y ahora sí, hasta la semana próxima.